En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el abogado Tomás Becker, desde los Estados Unidos, donde mencionó pues, que el caso de Arturo Murillo, si pagara la fianza, Arturo Murillo de los $250,000, tendría pues que demostrar, Arturo Murillo tendría que demostrar de dónde está sacando ese dinero. O sea, no es tan fácil tan solo pagar, sino él tiene que demostrar que ese dinero pues es un dinero bien habido. De ahí Arturo Murillo toda la semana tendría que reportarse, y Arturo Murillo pues en la pierna llevaría pues un grillete pues con un GPS donde podrían ubicarlo en cualquier momento. Ha dicho bien claro el abogado Thomas Becker que es bien difícil que Arturo Murillo pues, pueda jugar de los Estados Unidos. Hoy, de acuerdo a la información también, Arturo Murillo estaría negociando para culpar también al ex ministro de Defensa, a su amigo, a su inseparable amigo Fernando López. Todo cabría indicar que Arturo Murillo le estaría echando a su amigo Fernando López. Vamos a escuchar a pasajes de esta entrevista con el abogado Tomás Becker desde los Estados Unidos. Bueno, primero lo que pasó es, fue una negociación entre los abogados de Murillo y los fiscales, y han decidido un monto, en este caso $250,000. Los otros, todos en este caso, han recibido la posibilidad de pagar una fianza. Todos han pagado una fianza. Entonces, esto pasa mucho aquí en Gringolandia. Yo he escuchado varias personas en Bolivia están preocupados, piensan que es algo más grande, pero es muy normal, pasa muchísimo en los casos aquí. Entonces, la Corte ha aceptado por lo menos esta propuesta, pero todavía hay dos cosas. Primero, Murillo ha dicho que no va a pagar la fianza todavía hasta este momento, entonces ya todavía está en cárcel. Ha estado en cárcel desde mayo y está continuando en el cárcel. Si él quiere pagar una fianza, hay una audiencia aquí que se llama una Nebia, audiencia Nebia hearing, donde él tiene que presentar información sobre la plata, el $250,000, para mostrar que es limpia, que no recibió este dinero en una forma ilegal. Entonces hay una audiencia pequeña donde hacen esto antes de él puede pagar esta fianza. Por ejemplo, no puede usar el dinero de soborno para pagar su fianza. Sí, es muy normal. No es que él tiene, bueno, un contacto en el gobierno gringo. Pasa mucho aquí en los Estados Unidos. Es parte de los procesos. Generalmente los demandados en la mayoría de los juicios reciben esta libertad, pero no es libertad como normal. Él puede pagar esta fianza, pero todavía hay muchas restricciones. Es una detención domiciliaria, ¿no? Él no puede salir del estado. La corte va a monitorear la persona. En este caso es Murillo. Él tiene que ir a la corte para decir dónde está cada semana. Hay una máquina en su tobillo para monitorear, para ver dónde está. Entonces, él no puede escapar y hay muchas limitaciones. Entonces, es como estar en cárcel, pero no estar en cárcel. ¿Qué tal, Tomás Becker? Un gran saludo desde La Paz, Bolivia. Te habla Iván Maldonado. Tomás, esto quiere decir, tú que eres experto, abogado, y habrá que reiterar que Tomás ha sido y es quien está siguiendo el caso también de la masacre de 2003 en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Tomás, $250,000, para entenderlo bien, paga Arturo Murillo. Tiene que ser plata bien habida, no puede ser producto de corrupción. Eso seguramente lo investiga el juzgado, la fiscalía, no sé qué entidades, pero investigan que esa plata sea bien habida, la que tiene que pagar $250,000. Si paga los $250,000, queda libre con esas restricciones que tú has mencionado, Arturo Murillo. Eso significa que la pena, bueno, se hablaba de 20 años por el caso que en este momento estamos hablando, porque él ha sido acusado de soborno y lavado de dinero.
Esas son las acusaciones allá en Estados Unidos. La pena podría ser mínima si paga los $250.000. Ese proceso todavía está por venir. ¿Y por qué se ha postergado hasta el 9 de noviembre la audiencia que se ha iniciado hoy? Bueno, hay dos cosas. Primero, aquí en los Estados Unidos, lavado de dinero y soborno tiene, una sentencia de 30 años y 15 años. Entonces, es mucho. Pero lo más probable, en la mayoría de los casos, este tipo de caso es un par de años. Tal vez tiene que pagar X dólares, no sabemos. Todo depende del juez o un jurado, depende del juicio. Pero no va a estar en cárcel por 45 años. Lo que pasó hoy es, ellos han presentado una petición pidiendo una suspensión de la audiencia. Ya han hecho esto 2 veces y intentaron hacerlo 3 veces, pero la corte rechazó esto. Es porque hubo audiencia hoy. Pero durante esta audiencia, los abogados de los 2 lados preguntaron a la jueza si pueden hablar con ella en privado. Entonces no estaba en esta audiencia de Zoom. Y explicaron por qué quieren suspender un mes más. Y explicaron un par de cosas. Primero que cuando Murillo fue a cárcel, estaba en cuarentena por un par de semanas. Por eso sus abogados no podían trabajar con él, no podían colaborar. La segunda cosa es, él cambió su abogado. Ahora tiene una abogada, Ana Davide, y ella tiene que aprender lo que pasó, tiene que entender el caso. Y la otra cosa, y esto entiendo, yo creo que fue un impacto más fuerte para la corte, es un caso muy, muy complicado y los fiscales han tenido más tiempo para conseguir información, porque es información internacional. No es como, estoy en Miami en este momento y si alguien roba una tienda, es muy fácil conseguir prueba, pero cuando hay prueba en varios países durante una pandemia, es muy difícil construir un caso. Entonces han permitido un mes para hacer estas cosas antes de, entrar a esta etapa, esta audiencia que va a pasar en 30 días. Ahora, Tomás, habían otros temas que se estaban mencionando. Por ejemplo, se decía de que podía haber habido una negociación por el hecho de que Arturo Murillo pueda brindar información de otras personas o sobre el mismo caso, sobre la misma investigación y obtener tal vez, en este caso, una fianza, ¿no es cierto?, o en caso de terminarse la investigación, una condena más leve. Lo mismo entre declararse o no culpable, es decir que es culpable, pero ayudar en la investigación. Algo de esto ya ha sucedido y en caso de que no, puede suceder durante la investigación de que él pueda colaborar, ¿no es cierto?, con datos o en todo caso declararse culpable y también ayudar a la investigación. Sí, en teoría, en cualquier momento puede hacer esto, si la corte y si los fiscales están abiertos. Esto pasa mucho en los Estados Unidos. Una persona, para no tener un juicio muy largo, con muchos recursos y tiempo, un demandado a veces puede decir, soy culpable, en vez de 10 años, voy a cárcel 10 años. Esto pasa mucho, y en este caso, yo he visto en Bolivia, están hablando de la posibilidad de ser un testigo protegido. Yo creo que esto no va a pasar. Él puede testificar sobre otras personas, pero él todavía va a ser procesado. Es una persona muy importante, un ex oficial del Estado, de un país. Generalmente el gobierno de los Estados Unidos quiere terminar el juicio contra una persona como él, de este alto nivel. Tomás, nos gustaría también avanzar en esta entrevista y hablar de otro tema que es importante de tocar, y es que existen al menos otros 4 coimputados, hablando de la situación de Bolivia, hablando de esta demanda civil interpuesta por el Estado boliviano. ¿Qué se sabe sobre esto? No sabemos mucho. Pensábamos que íbamos a tener mucho más información hoy, pero han suspendido hasta
bueno, en 30 días, en septiembre. Entonces vamos a tener más información concreta porque el Estado, los fiscales no han mostrado la información todavía porque están construyendo su caso. Y también yo creo que no quieren mostrar, bueno, lo que tiene, en parte no quiere complicar el caso, pero todavía hay una persona que es nombrado, no han, bueno, han nombrado, han dicho una persona de alto nivel del Ministerio de Defensa, no han nombrado la persona con su nombre, pero muchas personas piensan que es López. Entonces es muy posible que están en una negociación con Brasil para que el país pueda extraditar a los Estados Unidos para que él pueda ser procesado también. Entonces no han pasado mucha información, no hay mucha información pública todavía, solamente lo que han presentado en la demanda y los últimos documentos. Bien, Thomas Becker, ya en la parte final, tú conociendo a la justicia norteamericana, cómo actúa, por lo que está sucediendo ahora, en tu criterio, esto es absolutamente personal, pero viendo ya los elementos que configuran, primero una fianza de $250,000, indudablemente una audiencia que se ha postergado a pedido de los abogados, de la propia Fiscalía para mayor investigación, y tomando en cuenta los elementos que se han dado en este tiempo, ¿tú crees que le vayan a dar la condena mínima a Arturo Murillo si paga los $250,000? ¿Cómo procede? ¿O se hablaría de un proceso más largo de condena en la cárcel o quedaría libre definitivamente? Bueno, yo creo que en un caso como esto, por lo menos primero, la prueba es muy fuerte. Tiene prueba de la transferencia de dólares, bueno, de dinero. También hay mensajes de WhatsApp muy directos. Entonces, hay prueba muy fuerte. Parece que es culpable. Entonces, yo creo que por lo menos va a estar en cárcel por un par de años, 1 año, 2 años mínimo, porque no solamente robó el dinero de Bolivia, robó el dinero durante una pandemia. Mientras el pueblo está sufriendo, él está robando del Estado. Entonces, puede tener un impacto más fuerte aquí. La otra cosa, y yo creo que es muy importante recordar esto, es él ha cometido estos abusos durante un patrón de varios abusos, de violaciones de derechos humanos muy extremos, masacres, tortura, detenciones ilegales. Y entonces este soborno, este de lavado de dinero es parte de este patrón y entonces él puede recibir, bueno, hay mucha gente que piensa que él debe recibir una sentencia muy fuerte para mandar un mensaje que no puede matar a la gente, no puede robar a la gente y explotar al pueblo durante un año muy duro.